Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de entrevistas en donde vamos a hablar un tema muy importante. Mi nombre es Juan José Palacios, estudiante de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. En la materia de géneros periodísticos 1, vamos a hablar respecto a la educación pospandemia en el Ecuador. Aquí al lado mío se encuentra mi invitada, la máster María Gabriela Sánchez Pinargote, quien ha tenido experiencia siendo parte de planteles educativos y también de docente también en institutos universitarios, y podemos hablar de este tema realmente con la experiencia que a ella le caracteriza. ¿Qué tal, María Gabriela? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan José. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, vamos a empezar y bueno, María Gabriela, como primera pregunta, te podría mencionar para ti, ¿cómo ves el escenario de la educación post pandemia aquí en el Ecuador? Veo un escenario diferente totalmente al que teníamos respecto a los recursos que se han utilizado para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje. También veo una diferencia en cuanto a las bases metodológicas que los maestros utilizan respecto a sus procesos de enseñanza en todos los niveles educativos. Bueno, en este caso podemos mencionar que ha bajado el nivel de educación en base a lo sucedido durante la pandemia y también en el post. ¿Consideras eso? Si ha bajado el nivel de aprendizaje, sí ha bajado en determinados sectores o grupos de la población. ¿Qué sectores piensas que han sido los más afectados por toda esta situación, por toda esta coyuntura? Bueno, uno de los grupos más afectados, sin duda alguna, ha sido el grupo de estudiantes con necesidades educativas especiales, estudiantes que de por sí antes de la pandemia ya tenían ciertas dificultades para acceder y para poder aprender de una manera significativa en todos los niveles educativos y en todos los ámbitos de nuestro sistema educativo como tal. Y después de la pandemia, durante y después de la pandemia, también se evidenciaron muchas dificultades, ya que los maestros que de por sí, quizá algunos por falta de conocimiento, de capacitación, no sabían cómo abordar este tipo de procesos a nivel presencial, pues mucho menos a nivel virtual. Bueno, y ahora podríamos mencionar que ya has adelantado algo de cuáles son los factores que han influido en la actualidad respecto a la educación post pandemia aquí en el Ecuador. ¿Cuáles son esos? Los factores principales, bueno, tenemos el factor social, el factor económico, el factor psicológico también. Son los tres factores que yo considero que principalmente han ejercido una afectación en cuanto a la educación post pandemia, porque, por ejemplo, en el ámbito social, vemos que culturalmente todavía nosotros tenemos ciertos preceptos tradicionales en el sistema educativo que aún no logramos superar. A nivel psicológico, las diversas dificultades emocionales que se presentan en nuestros estudiantes, los diversos problemas a nivel familiar y personal son problemas que se pueden evidenciar en todos los salones de clase, en todos los niveles educativos. Y a nivel económico, pues por supuesto el déficit que existe en cuanto a los presupuestos, que es una lucha constante en todos los gobiernos
Eso también es algo que afecta significativamente debido a que las escuelas, colegios, universidades pues realmente necesitan más inversión para que podamos generar un cambio real. Bueno, y justo hablabas del tema de la inversión. Y bueno, una de las cosas que se vio en la educación post pandemia, bueno, en la plena pandemia y en la post pandemia, fue la implementación de la educación virtual casi que a la fuerza de las circunstancias, ya que nos encontrábamos de un momento encerrados en un tema de cuarentena y luego, y quizás por implementación de, de a poco, de medidas, realmente la educación virtual llegó a tener preponderancia y todavía, a pesar que ya la pandemia, el COVID ya prácticamente está siendo algo de un periódico de ayer, podríamos mencionarlo, tenemos que todavía existen estas situaciones. En este caso, cuéntanos acerca de si una calificación del 1 al 10, ¿cuál crees que sería la calificación de la funcionalidad de la educación virtual aquí en el Ecuador? Del 1 al 10 pues yo le pongo un 5, ¿sí? Porque sí hay sectores, hay niveles educativos y sectores, especialmente hablando, por ejemplo, en el ámbito de educación privada, sí existen sectores en los que es muy funcional la educación virtual. Se logra utilizar los recursos como se debe de una manera efectiva. Sin embargo, también cabe recalcar pues que es una cuestión también del factor humano, de lo que uno puede hacer como docente con los recursos que tiene, porque existen los recursos, ¿no? Incluso debo mencionar que antes de la pandemia ya existían recursos tecnológicos que se venían ya trabajando. Sin embargo, allí es donde influyen pues los otros factores de los que te hablaba, a nivel cultural, a nivel psicológico, que son cosas que son necesarias totalmente para que un docente o para que un estudiante pueda aprovechar lo que tiene para poder avanzar en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Justo estabas hablando del tema cultural y el tema de la enseñanza y aprendizaje. Revisando cifras en el Instituto Nacional de Cifras aquí en el Ecuador, el INEC, eh, muestra que en el uso del Internet de la gente de aquí del país, que la gente, al menos de un sector de edad, en donde prácticamente abarca desde cuando uno es joven hasta los 20 y pico de años, en ese sector el uso del Internet, que es también parte esencial de la educación virtual, el uso de Internet en redes sociales prácticamente es 6 veces mayor al uso del Internet por medio de la enseñanza-aprendizaje. Esto queda a entender y esto también repercute también en el desempeño final de los estudiantes. Bueno, ahí la respuesta sería pues depende de cómo usemos esta herramienta en sí tecnológica pues de las redes sociales, eh, y también con qué fin, cómo y para qué lo usemos, ¿no? Porque sí se ha visto resultados también, quizá Las, no re- tan las redes predominantes. sociales pueden ayudar también para el esquema de aprendizaje. ¿De qué manera podríamos decirlo? Por supuesto que sí, sí pueden ayudar. Como te decía, se han visto resultados, quizás no tan predominantes como en otras plataformas que no son redes sociales, pero sí hay resultados que se han visto significativos, ¿no? Cuando, por ejemplo, la misma plataforma de TikTok se la utiliza por su funcionalidad en sí, por su atractivo para el sector, para el grupo
de esta edad que mencionas de los jóvenes, se lo utiliza con la finalidad de relacionar la teoría con la práctica. Por ejemplo, en donde más se ve esta utilización es en el ámbito del colegio y también en el ámbito universitario, ya que los adolescentes y los jóvenes pues están bastante alineados a, a estas redes sociales y utilizarlo como un recurso válido para nosotros los maestros poder relacionar la teoría con la práctica, pues sin duda alguna es algo que sí sirve. ¿Sí? La cuestión es allí enmarcar muy bien desde el inicio el por qué, el cómo y el para qué de utilizar las redes sociales en el ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, y hablando de ya, de bueno, de los pros y los contras, porque vamos a tratar de ser un poco más específicos. Se ha hablado de diferentes modalidades desde la época de la pandemia, virtual, híbrida, y bueno, ahora de nuevo el auge de otra vez la presencialidad. Por ejemplo, en la Facultad de Comunicación Social, la cual estoy yo, cual me encuentro, eh, hay digamos, ciertas jornadas que ya han vuelto a la presencialidad, y bueno, en el tema nocturno todavía no, pero ya está en estudio. Ahora, ¿cuáles son los pros y los contras en base a este nuevo escenario que inició desde el 2020 y que ahora ya está tomando mayor fuerza? Estamos hablando de pros y contras de cada una de las modalidades actuales. Ok, bueno, a nivel virtual, sin duda alguna, un pro bastante importante es que nosotros, o sea, todos, ¿verdad? Tanto los docentes como los estudiantes, pues desde cualquier parte del país o del mundo, pueden estudiar y enseñar eh, bajo esta modalidad. Eso es una gran ventaja que se ha tenido y que muchas personas lo han sabido aprovechar durante todo este tiempo. Tanto así que, por ejemplo, en carreras cortas a nivel universitario ya han logrado hasta terminar sus carreras, ¿no? Eso es algo muy válido. Y por supuesto, sabiendo aprovechar también los recursos tecnológicos, ¿no? A nivel, en el formato híbrido, que fue un formato bastante pasajero acá en nuestro país, ¿no? Cuando estábamos con todo este tema de las restricciones y no restricciones, se veía pues una variabilidad constante, porque los estudiantes como que sí estaban, como que sí querían, como que no. ¿Se sentían un Y poco como que a la deriva y eso podía influir también? claro, por supuesto, sí. Desde mi experiencia, pues considero que no fue lo más funcional para nuestro sistema educativo, el formato híbrido como tal. Y ahora que ya definitivamente pues ha regresado la presencialidad en la mayoría de las instituciones educativas, esto desde mi experiencia también puedo decirte que ha sido muy bueno, ha sido muy bueno reencontrarnos en los salones de clase, poder aprender, compartir experiencias de todo lo que se vivió en la virtualidad y también poder aprender y utilizar, ¿no? Todo lo que los recursos que ya utilizamos en la virtualidad, poder correlacionarlos con la presencialidad y más que nada pues que no hay nada igual a dar clases de forma presencial y recibir las clases también de forma presencial. Pero también, bueno, mucha gente en la virtualidad, por ejemplo, de manera hipotética voy a hablar, eh, en mi curso puede haber una persona que está en otra localidad a 2, 3 horas de Guayaquil, y ahora con el regreso de la presencialidad, si es que se da, Claro, obviamente se produce una en contra. incomodidad, es un contra. Eh, ¿Qué consejo les das a esas personas respecto
a esta situación que podría cambiar un poco? Bueno, eso ya es una decisión personal totalmente, ¿no? Personal que influye en la vida profesional, por supuesto, hablando específicamente del ámbito universitario, ¿no? Es una decisión personal, pues porque definitivamente allí ese análisis de pros y de contras se tiene que hacer con base en lo que uno quiere para su vida. Entonces, aquellos estudiantes que se encuentren en esa situación, lo importante es que analicen las ventajas y desventajas de, de la situación, del contexto en el que se encuentran, para poder culminar su carrera o quizá pues de hacer una pausa o quizá pues definitivamente dar un paso al costado, pero ya eso es un tema netamente personal. Para usted, ¿cuál es el escenario ideal para mejorar la educación en base al panorama actual que hay? Muy bien, muy bien. Bueno, para mejorar la educación, nuestro sistema educativo, que realmente es un sistema ya que de antaño ha venido arraigando modelos tradicionales y modelos ajenos, ¿verdad? A nivel pedagógico, pues hay que empezar por eso. Hay que empezar ¿Lo consideras caduco? en muchos aspectos sí, no te podría decir que en todos porque sí hay cosas que han cambiado para bien y que se han visto resultados muy positivos. Hay instituciones educativas en todos los niveles en los que sí se aplica lo que dice la teoría de manera efectiva y se ven esos resultados óptimos como tal, ¿sí? Entonces, respondiendo a tu pregunta, el escenario ideal, pues, y ojo, tomando en consideración que escenario ideal, pero que siempre en el camino hay cosas que corregir, ¿no? Sería empezar estableciendo un enfoque pedagógico para nuestras instituciones educativas en todos los niveles y que ese enfoque sea esa base fuerte para que tanto los maestros como los estudiantes podamos encontrarle un sentido a estudiar y a enseñar, a aprender y a enseñar específicamente, ¿no? Porque eso es algo que yo he podido observar como docente y como psicóloga, que en definitiva, por ejemplo, hay estudiantes en todos los niveles que van a la institución solo porque les toca o porque es una obligación o por en el ámbito universitario por el cartón, como dicen, pero no hay un compromiso real, un aprendizaje significativo, ¿no? No existe. Entonces, debemos empezar por establecer una base pedagógica muy bien definida y fuerte para todos, para toda la comunidad educativa, ¿no? Bueno, ahora estamos hablando del retorno a la presencialidad, ¿no? Y hablaba usted también hace un rato acerca de las personas en condición de vulnerabilidad. Ahora con este retorno paulatino, seguramente ellos quizás sean los más afectados de esta situación también. ¿Qué plantearía usted para ayudar a estas personas a reinsertarse en este otra vez nuevo sistema que volverá o que ya está en este momento el nuevo sistema presencial? ¿Qué recomendaciones les da tanto para los como estudiantes y docentes también y autoridades del sistema para darles las facilidades necesarias? Que muy bien. Bueno, has mencionado a la mayoría de los actores educativos, faltando por allí pues nombrar a los padres de familia, que también son una parte muy importante, especialmente cuando hablamos de grupos de estudiantes que tengan alguna condición de vulnerabilidad como tal, ¿no? O sea, es un trabajo en conjunto que se tiene que realizar. Eso es una de las cosas principales, por no decir la principal, que debemos trabajar en conjunto para atender las necesidades educativas
de los estudiantes que estén o que tengan alguna situación de vulnerabilidad, ¿ya? Eso. Además, pues hacer una inversión importante en las capacitaciones para los docentes, hacer también una inversión importante para poder, por ejemplo, desde los departamentos de consejería estudiantil, brindar un acompañamiento pertinente a los estudiantes con necesidades educativas especiales y no que sea algo de trabajar en un piso falso, ¿no? Algo que en lo que no se tiene el apoyo real, en lo que cada quien hace lo que puede, ¿ya? Porque es así como estamos actualmente todavía, sabiendo que existen necesidades educativas de diferente nivel para cada estudiante, ¿no? Que van a depender, por ejemplo, pues de si el estudiante tiene o no una necesidad educativa asociada a la discapacidad o no, ¿ya? Van a depender, por ejemplo, de estudiantes que estén en condición de movilidad humana, en estudiantes que tengan enfermedades catastróficas o diferentes situaciones que pueden presentarse en el contexto personal o familiar y que es importante, todo es importante de evaluar, de analizar. Entonces, eso es, desde allí hay que partir para poder atender bien a estos estudiantes desde nuestro sistema educativo. Bueno, y ya que estábamos hablando de diferentes actores educativos, eh, la parte esencial, estudiantes, ahora docentes, ¿qué ha cambiado en, digamos, en la mente de los docentes con toda esta situación de la pandemia, el cambio de sistema y luego la posterior superación y vuelta a la presencialidad en muchos casos? ¿Qué ha ganado y qué ha perdido el docente en respecto a muchas cosas, como por ejemplo aprendizaje propio y sobre todo llegada a los estudiantes? Ok, bueno, pues son eh, ámbitos diferentes, ¿no? Desde la perspectiva del docente, por supuesto va a depender pues de cada quien, como te decía antes, del compromiso que cada quien le ponga a su trabajo como docente, a su profesión como tal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que yo más he podido observar desde mi experiencia propia y experiencia ajena de colegas que he podido observar, sí, ha habido un cambio en cuanto a la mentalidad, por ejemplo, de optimizar recursos, de aprovechar los recursos tecnológicos que existen y que antes pues no les hacíamos caso, los dejábamos a un lado a pesar de que existían, ¿no? Otra cosa también, pues, que hemos visto la necesidad más, me he podido dar cuenta, ¿no? Que ahora se ha visto una necesidad mayor o quizá apenas nos damos cuenta de la necesidad de, de cambiar nuestro sistema educativo, de cambiar nuestras estrategias, nuestra metodología. Cambiar el chip, como se dice Cambiar el chip, sí. popularmente, sí. Cambiar el chip, sí, sí, eso sí, en términos pues muy generales y populares, sí. Cambiar el chip que ya tenemos ahí implantado desde pequeños, ¿no? De la educación tradicional. Y desde el ámbito de los estudiantes, en cambio allí sí he visto pues algunas cosas que no están bien, ¿no? Por ejemplo, hay estudiantes que ya se acostumbraron demasiado a la virtualidad, entonces ellos han perdido incluso algunas de sus destrezas que habían adquirido antes de la pandemia o se han desmejorado estas destrezas, ¿ya? Por ejemplo, te digo, estudiantes que ya se habían consolidado
en ciertas aptitudes numéricas o aptitudes de expresión oral o escrita, y resulta que ahora, regresando a la presencialidad, estudiantes, te hablo de adolescentes y jóvenes, y niños también, por supuesto, que quizá ya habían mejorado en su escritura, en su lectura, en la parte numérica, y sin embargo ahora es como que fue un retroceso para algunos. ¿Es una involución en algunos casos? Totalmente, sí, sí, y te digo totalmente porque he visto los casos, de adolescentes, de jóvenes, de niños, ¿no? Que quizá ya habían tenido un avance muy alto en las clases, presenciales, pero ahora con la virtualidad, pues se desmejoró. Y bueno, ahora con la virtualidad, el acceso a internet y todas estas distracciones que pueda haber, debe ser un trabajo arduo el mantener el enfoque de los estudiantes en un entorno virtual, ¿verdad? Sí, sí, y definitivamente, definitivamente sí. Y y en el retorno ya a la presencialidad también, también es un trabajo arduo porque los estudiantes, a renglón seguido de lo que te acabé de mencionar, en términos generales, eh, se sienten súper cómodos, ¿no? Están súper cómodos, o sea, prefieren copiar y pegar, o sea, ya es una cosa que, ya no tienen un control, ¿ya? Son muy pocos los estudiantes que sí mantienen un orden, una disciplina, que sí, respetan la autoridad como tal, por ejemplo, en los salones de clase, ¿no? Te hablo, por ejemplo, de estudiantes, adolescentes, ¿no? Que ya como están súper, acostumbrados a la comodidad de copiar, pegar, grabar, o cosas así en la virtualidad, pues ahora ya no quieren, ni escribir, ni leer, ni nada, ¿no? Es lo que Les puedo cuesta observar. mucho, les cuesta mucho. Aparte que podemos mencionar el hecho que eh, en la virtualidad había profesores que se les complicaba muchísimo, más que todo quizás a los de avanzada edad. En algunos casos no sé si has podido palpar algún tipo digamos, de jubilación, entre comillas, en forma, de forma informática para algunos profesores. Y eso quizás los alumnos lo palpaban, ¿no? Y se aprovechan o se aprovechaban de eso para, en base a su comodidad, los alumnos llevar de cada uno su forma de ver las clases. A veces también el ausentismo también les molesta mucho a los profesores. Sí, son diferentes factores, la verdad, son muchas cosas las que influyen, en esta educación post pandemia, ¿no? Y que ya se están viendo los resultados, positivos, como ya te he mencionado en algunos aspectos, ¿no? De optimización de recursos, de, esa motivación para cambiar los métodos, las estrategias, ¿ya? De parte y parte en realidad, porque sí hay estudiantes también que sí les interesa aprender, aprender diferente, aprender, significativamente, relacionando sí la teoría con la práctica. O sea, sí hay estudiantes, resalto que sí. Sin embargo, en el aspecto pues contrario y negativo está, como te mencionaba, la comodidad de gran parte de los estudiantes, por no decir en algunos sectores la mayoría de los estudiantes, ¿no? Y que sí, que incluso hasta se aprovechan de esos factores de a veces, no saber quizá de los maestros, el no saber de los maestros, manejar muy bien todas las plataformas, etcétera. O sea, muchas cosas en realidad, ¿no? Y asimismo, pues, también desde nuestro propio sistema educativo, a nivel legal también, han habido una serie de situaciones que terminan mal porque hacen que los estudiantes
se vuelvan más cómodos, hacen que los estudiantes no cumplan sus deberes como estudiantes ya en la recta final, ¿no? Sino que todo se vuelve como una garantía más hacia el estudiante que hacia el verdadero proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces son muchos los factores y muchas las cosas que deben cambiar en nuestro sistema para que podamos aprovechar esta experiencia eh, que tuvimos durante toda la pandemia, la sepamos aprovechar en un sentido en el que analicemos bien las cosas, todos los actores educativos, todos, ¿no? Y que así podamos también aplicar los cambios correspondientes. Bueno, María Gabriela, un gusto haber podido conversar contigo respecto a lo que es la educación post pandemia en el Ecuador. Recordemos, ella es máster en psicología educativa, ha tenido experiencia en centros educativos en el área de psicología y también en el área de docencia en todos los niveles educativos. Ha sido un gusto poder conversar contigo, gracias por compartir en este espacio y hablaremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Juan José. Un gusto haber compartido en esta entrevista. Gracias.